A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Ya vamos aprendiendo. Omar nos ha enseñado a que contestemos el saludo. Buenos días, hermanos, dice otra vez. ¿Y? Ahí está. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Muy bien. Esta mañana, como se leyó el pasaje, pues vamos a estar en Lucas capítulo 24, del 36 al 53. Si usted gusta, ábralo en su Biblia, en la versión que usted prefiera. Yo, como soy algo old fashion, todavía estoy usando la Reina Valera, pero 2015. Ya me vine de la 60 un poquito más, ¿verdad? Bien, y usted use la que usted desee. Si yo esta mañana, por ejemplo, les preguntara acá a ustedes, fíjense que los días miércoles doy clases aquí en la Universidad de San Carlos, en las mañanitas, de 7 a 11 de la mañana. Tengo un grupo de alumnos y quiero ver si les compartimos el Evangelio. Así que si yo les dijera aquí a ustedes, fíjense que necesito que alguno vaya y yo le voy a dar el tiempo y usted comparte el Evangelio con mis estudiantes. Son estudiantes sencillos, solo están a nivel de maestría, así que no se preocupe, ¿verdad? Pero maestría en ciencias de la salud, así que de Biblia no saben nada. Pero no sé, si yo invitara y le dijera, ¿quién de ustedes quiere acompañarme de este miércoles en 8 para compartir el Evangelio en una de las aulas de la Universidad de San Carlos, la que tricentenaria de Guatemala? No sé cuántos aquí se levantarían llenos de gozo y se pelearían. Yo quiero ir, y haciendo ahí relajo y todo. Llévame a mí, ¿verdad? No sé, por eso no pido que lo expresen, para no desilusionarme. Ok, pues les cuento que en una oportunidad, esto que les dije era ficticio. Sí quiero compartirles el Evangelio, pero de repente después de hoy ya alguno de ustedes me quiere acompañar. Hace algunos años, con otro grupo en la Universidad Mariano Gálvez, tenía a los estudiantes de 5º año de licenciatura, di varias veces ese curso y acostumbraba que en una de las clases yo me preparaba para compartir el Evangelio. Pero en esa oportunidad dije, voy a hacer algo diferente. Voy a hacer un desayuno fuera de la universidad y voy a invitar a alguien que llegue, como yo siempre el que lo hacía, pues eran grupos diferentes. A esto voy a invitar a otro que venga y les comparte el Evangelio, un hermano. Así que tenía un amigo que era maestro de Biblia, había sido pastor, con estudios bíblicos teológicos avanzados, ¿verdad? Estaba ya calificando hasta para un doctorado. Y entonces fui a verlo a su oficina y le digo, mira, fíjate que quiero hacer una actividad con mis alumnos de la universidad y lo que quiero es que se les comparte el Evangelio. Así que yo quería invitarte, si vos me haces el favor de llegar ese día y vos les compartís el Evangelio. Estaba en su escritorio, me miró, le cambió el color de la cara, ¿verdad? Y me empieza a decir, yo pues sí, he enseñado la Biblia y sí, pero evangélico. Cuando me empieza a hablar, me doy cuenta que lo puse en una situación sumamente incómoda. Obviamente, compartir el Evangelio para él, por supuesto, no era uno de sus fuertes. Y donde yo lo vi así, dije, no, ese momento está un poco incómodo. No hay problema, no te preocupes. ¿Sabes qué? Quizás en otra oportunidad se puede. Yo me voy a encargar en esta oportunidad de hacerlo como lo he hecho siempre. Y ahí se cerró. Pero eso lo que nos quiere decir es que no todos los creyentes comparten el Evangelio de una manera fluida y eso no tiene que ver incluso con el grado de preparación bíblica teológica. Puede tener mucha o poca y eso no determina que uno esté compartiendo el Evangelio de manera regular. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque nuestro tema de esta mañana, que es dentro de la serie Toma tu cruz, y dentro de esa serie, pues vimos una serie de pasajes basados en el Evangelio de Lucas. Hoy llegamos al final y el tema de hoy dice anunciando el mensaje de Dios. Por esa razón estoy compartiendo esto. Bueno,
El pasaje que vemos hoy tiene como antecedente lo que presentó Fabio la semana pasada. Se recordarán, iban aquellos dos discípulos camino a Emaús el día domingo, el día de resurrección. Y de pronto se les aparece Jesús y empieza a caminar con ellos, pero no lo reconocen. Y llegando a la ciudad y él les empieza a explicar las escrituras y todo lo demás. Y entonces llegamos al versículo 31 del mismo capítulo. Y dice que en ese momento, fueron abiertos los ojos de ellos, de estos dos discípulos que no eran de los apóstoles, y lo reconocieron. Pero dice el versículo, pero él desapareció de su vista. Estaban ahí y de pronto ya no estaba. Y entonces avanzamos al versículo 36 y aquí nos va a describir otra escena. Estos dos discípulos, donde vieron que era Jesús que había resucitado, se vienen de regreso a Jerusalén y llegando con los 11 más otros que los acompañaban, les iban a contar cuando salen y le dicen, Pedro lo vio, resucitó, y están así en ese momento. Y de pronto, lo que dice el versículo 36, mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Y uno se diría, bueno, pero no estaban esperando que Jesucristo resucitara y todo. La verdad, no. Las mujeres que fueron a la tumba que nos describen los evangelios, iban con los ungüentos y todo. No iban pensando que Jesús iba a resucitar, ni ellos lo esperaban. Es más, los discípulos que iban camino en Emaús iban desesperanzados. ¿Se recuerdan la semana pasada que nos compartió Fabio? Creímos que iba a ser el libertador de Israel, ¿verdad? Creían que era el Mesías, pero ahí estaban pico caído. Así que se sorprenden, pero la pregunta sería, bueno, ¿y por qué se sorprenden tanto? Si vemos un pasaje parecido en Juan 20:19, dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y tomen nota, y dice, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Ahí está, se sorprenden porque estaban en un lugar con la puerta cerrada, ¿verdad? Estaban con miedo, habían matado a su líder, podrían perseguirlos a ellos, y de pronto en medio se les aparece Jesús, así de la nada, como en las películas, se materializa. Entonces se asustan, dice, ¿qué es esto? ¿Será un espíritu o qué será? Bueno, versículo 38 y 39, pero él les dijo, o sea Jesús, ¿por qué están turbados? ¿Por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Recuérdense que durante que fue avanzando el evangelio y se fueron escribiendo estos evangelios, surgieron mentiras. Mentiras como que, por ejemplo, que Jesús no resucitó, que solo en una apariencia, una imagen que se imaginaba la gente, que bueno, y tantas otras teorías que hubo. Y aquí, con los evangelios nos están diciendo que Jesús resucitó en carne y hueso. Obviamente era un cuerpo diferente, un cuerpo transformado, un cuerpo que no estaba limitado por el espacio. Podía estar acá y luego moverse y ponerse en medio de ellos. Y Jesucristo les dice, yo soy. En el versículo 40, al decirles esto, les mostró las manos y los pies. Aunque era un cuerpo transformado, todavía tenía las señales de los clavos que lo habían perforado en las manos y en los pies. Y veremos que allá en el Salmo 22 se describe esa escena. Pero lo que está diciéndoles es, sí, yo soy. Estoy aquí presente, resucité, estoy aquí en medio de ustedes. Y como aún, versículo 41 en adelante dice, y como aún ellos no lo creían, porque estaban llenos de gozo,
pero también estaban asombrados. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado y nos dice el relato que lo tomó y comió delante de ellos. Si todavía quedó alguna pizca de duda, se sienta con ellos y come un pescado, cosa que un espíritu, una aparición no podría hacer. Les da toda la evidencia necesaria para decir, sí resucité. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. Lo que ellos estaban presenciando no era nuevo. Jesús durante su ministerio se los había estado enseñando. ¿Y qué era eso? Que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Jesús en esos 3 años estuvo compartiéndoles a sus discípulos y les compartió verdades que están en el Antiguo Testamento que hablaban de él y se los estuvo enseñando durante todo ese tiempo. Y aquí menciona que eso está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que era la manera como el Antiguo Testamento estaba estructurado en manos de los judíos, ¿verdad? Y por eso no dice el Antiguo Testamento, sino dice la ley de Moisés en los profetas y en los escritos. El primer libro era los salmos, por eso también a veces le llaman los salmos. Para muestra les traigo un botón. Ese es un dicho, no sé si es internacional, ¿verdad? Para muestra un botón, dicen, y ya se pone un ejemplo. Por cierto, para que no estén tan serios, una vez estaba en una reunión en la universidad cuando era estudiante, hace unas décadas atrás, y estaba una chica que era de Chiquimula y otros compañeros, y entonces un hermano que nos llegaba a dar estudios bíblicos dijeron, ay, cómo son de bonitas las mujeres de Oriente, allá del área de Chiquimula. Y ella dijo, para muestra, dijo, un botón. Pero ella era una chica así algo llenita, ¿verdad? Y viene este amigo y dice, sí, pero botón de abrigo, le dijo. Entonces, bueno, mejor ahí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, así que yo les traigo para muestra un botón, no de abrigo, sino de pasajes bíblicos. Jesús dice, les he estado hablando de esto, lo que la Biblia dice de mí, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, se los he estado enseñando. Génesis 3:15, ahí se nos presenta la futura enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, llamado protoevangelio. Ahí está en la Escritura, ya hablando de Jesucristo desde Génesis. En el libro más adelante tenemos a Isaías 53 y ahí tenemos una descripción del Mesías como el Cordero que da su vida en pago expiatorio. Y recuerde que este mismo pasaje de Isaías 53, vamos a ver un poco más adelante algo de esto, ese pasaje fue el que usó Felipe para compartirle el evangelio al etíope que se encuentra camino de regreso hacia su reino. Y también tenemos en el Salmo 22, donde nos da una presentación de la crucifixión del Mesías. En pocas palabras, lo que Jesús les dice, todo lo que en el Antiguo Testamento, como Él lo describe, decía de mí, y aquí estamos viendo unos ejemplos, y hay múltiples pasajes donde están hablando del Mesías y su ministerio futuro. Bueno, además, fíjense bien, el mismo Señor Jesucristo les había anunciado lo que iba a suceder durante su ministerio. Si fuéramos un poco atrás, pero no lo tienen que hacer, en Lucas 9:22, Jesús está hablando en el momento cuando Él les dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y es aquella escena donde Jesús le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí en ese contexto Jesús les dice a ellos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. En pocas palabras, el que lo vean ahí resucitado no era nuevo, si él se los había dicho que eso iba a pasar. Pero ahí estaban asombrados. Un poco más adelante, y aquí en este capítulo, cuando las mujeres van al sepulcro y están los 2 varones, 2 ángeles, ustedes van a ver que los 2 ángeles le recuerdan a las mujeres lo que Cristo ya había enseñado anteriormente. Y en el capítulo 24, versículo 7, los ángeles citan a Jesucristo y dicen, como dijo Jesucristo, dicen estos ángeles,
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea que este evento donde Él se presenta con ellos ya había sido anunciado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, les dice Él, estas cosas, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes. Y entonces, ¿por qué la sorpresa? Bueno, es que yo creo que no habían entendido. Con todo lo que les enseñó en esos 3 años, no habían captado esto. Ellos seguían con la visión de ese Mesías libertador político, que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos y que se iba a iniciar un reino diferente. No habían logrado captar la imagen del Mesías sufriente que vino a pagar por los pecados de la humanidad, a dar su vida en su cruz. Hay un dicho que creo que se originó en México que dice: no le cayó el 20. Eso para muchos muchachos aquí es una jurasicada, ¿verdad? O sea, antiquísimo. No sé si ustedes sabían que había unos teléfonos antes en unos postes en las calles, los patojos, ¿verdad? Y que se les metían monedas. No sé si conocen eso. Porque casi no hay, ¿verdad? Bueno, pues allá funcionaban con una moneda de 20 centavos y como nos pasaba aquí, metíamos la moneda y clic, 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 y se salía y no hacía comunicación. Y le volvíamos a meter clic, 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 y se salía y no, hasta que al fin, ¡tras! Y se hacía la conexión telefónica. Le cayó el 20. Quiere decir, ya hubo conexión. Lo que pasó con los discípulos es que no les había caído el 20. Hasta este momento, ¿me explico? No habían entendido, se los había dicho Jesús, no lo habían captado. En Hechos 8 se nos narra el encuentro entre Felipe y el etíope, al cual le preguntó, y bueno, si usted no tiene en mente este relato, es porque no ha leído mucho su Biblia, ¿verdad? Pero Felipe es llevado por el Espíritu Santo a acompañar a un funcionario etíope, y entonces se le acerca donde lo llevan cargando, y lo ve, y va leyendo un rollo. Y entonces Felipe se le acerca y le dice: ¿acaso entiendes lo que lees? Y el funcionario etíope le responde: ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y aquí es el primer elemento que quiero dejar con ustedes: nuestra relación con la palabra de Dios. Los discípulos habían sido enseñados con las palabras de Dios. Y había pasado el tiempo, llegan aquí y habían cosas que no habían logrado entender. Este funcionario etíope, cuando le dice: ¿entiendes lo que lees? Él es muy franco y dice: bueno, ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me guíe? Y el pasaje dice que a partir de aquí, Felipe le compartió el mensaje del evangelio. El etíope creyó y de una vez dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y de una vez bautizado. Entonces, cree, entró, conéctate, ahí no había iglesia local, ¿verdad? Y luego iba a seguir su proceso cuando llegara allá a su país de Etiopía. Bien, ahora yo pregunto esta mañana, y esto es para nosotros: ¿cómo está tu vida de lectura y estudio de la palabra? Porque si estamos viendo que los discípulos pasaron 3 años con Jesucristo, Él estuvo enseñándolos y habían cosas que todavía no lograban captar, yo me pregunto, y nos preguntamos a nosotros: ¿cómo está mi vida de lectura y estudio de la palabra? Le voy a comentar algo que viví muy recientemente. No me agradó, pero es parte. Estuve tomando un tiempo de vacaciones, como algunos de ustedes, en Semana Santa. Entonces viajé con miembros de mi familia. Tuve que manejar, bastante manejar, y luego estar en el hotel y todo eso. Me cambió mi dinámica usual de vida. Mi dinámica usual de vida es que yo lo primero que hago en las mañanas, bueno, me baño y de ahí desayuno, y con el desayuno hago mi reflexión y estudio de la palabra, y eso es lo que hago cada día, y ahí estoy en esa interacción con el Señor. Pues en esa semana se me alteró un poco, no lo pude hacer como lo hago normalmente, que es diariamente. Hace años yo tenía un dilema: ¿qué leo primero? ¿La Biblia o la prensa libre? Porque cuando estaba en el desayuno, la prensa libre, ¿verdad? Me gustaba leerla ahí, pero yo dije: no, ¿quién tiene que tener la prioridad? Es decisión mía, no quiere decir que usted lo tenga que hacer así. Yo dije:
hasta que al fin decidí, no, la prioridad número 1 es la palabra de Dios. Así que para mí, lectura en mi tiempo de desayuno es de la palabra. Dejé la prensa para después, sí se puede, ya no me molesta, pero en un tiempo me costó tomar esa decisión. De ahí se volvió ya un hábito. Así que esa es la manera como yo interactúo con la escritura. Pero esa semana tuve de 5 días, creo que lo pude hacer normalmente 2, normalmente así, y los otros 3, no, por los horarios y todo, no tuve ese tiempo. Ahora, usted diría, qué exagerado, ¿verdad? Bueno, le cuento, el sábado de gloria, no me sentía bien. Y es más, ese sábado de gloria, que para muchos está en un proceso de reflexión y todo, para mí fue un periodo de medio oscuridad en mi corazón. Mi relación con el Señor no se sentía como era lo usual. Es más, en mi mente empezaron a haber pensamientos feos, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que en momentos había pecaminosidad en mi mente y le hablo al Señor y le digo, Señor, y que no, fue un sábado feo, por lo menos para mí. Al día siguiente fue un gusto estar en el servicio de resurrección, ¿verdad? Y revitalizarme con la palabra y la lectura. Pero lo que quiero ilustrar es esto, es que me llamó la atención, que si fue por una semana que fue irregular y empiezo a percibir que algo me hacía falta y que mi relación con el Señor no estaba tan fluida, me hizo preguntarme, ¿y será que todos los hermanos tienen una vida de disciplina, de estudio y análisis y lectura de la palabra? Porque esta semana, platicando con un adolescente de 16 años, miembro de una iglesia que me contó que no es de aquí, de esta iglesia, que va al grupo de jóvenes y todo lo demás, y yo con ese antecedente le digo, mira, y cuéntame cómo está tu lectura de la Biblia, cómo lees la Biblia. Y la güera me dice, o sea, le estaba hablando y, o sea, no lee la Biblia, me explico, no lee la Biblia. Entonces digo, si yo me sentí que me hundí en oscuridad por unos días que no lo hice, entonces ¿cómo puede estar alguien que nunca lee ni reflexiona la Escritura? Ahora usted pregúntese, ¿cómo está usted? Y evalúe si su vida y las situaciones que vive, qué relación tiene con su dinámica de interacción con la palabra. Porque si usted a veces vive momentos en que se lo está llevando de río y las cosas no funcionan, pregúntese si no será caso porque su interacción con el Señor y su palabra está débil. Y de ahí entonces se nota esa debilidad en su vida. El día de ayer retomo mis ejercicios. Me enfermé hace un mes con una gripe, me quedó con tos, el horario y todo, y dejo de hacer ejercicio. Ya estaba manejando 10 kilómetros por tanda que salgo en el día, 10 kilómetros en bicicleta. Para usted tal vez no es nada, para mí este kilometraje que llevo ya, ¿verdad? El día de ayer que lo retomo con viento en contra, que no es el grupo de Rock Chapín, con viento en contra, miren, iba por la vuelta, hago 10 vueltas, 9 vueltas que son 10 kilómetros. Iba por la quinta, ya no aguantaba con la sexta y apenas llegué a la séptima. Entonces dije, parece ser que también si el cuerpo lo dejo de ejercitar, se va debilitando. Ahora piense en su vida espiritual cuando usted no ejercita, cuando usted deja de orar y de leer la Biblia. Así que, número 1 de interacciones, ¿cómo está tu tiempo de la palabra del Señor? ¿Cómo estás interactuando con Él en tu vida? Bueno, sigamos. Versículo 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, como lo vemos en Isaías 53, y resucitara de los muertos al tercer día, como Jesús dijo, les doy la señal de Jonás. Así que lo que Él les está diciendo es que lo que les había enseñado hoy día se estaba haciendo una realidad. Y agrega en el 47 que el otro elemento que era parte de este proceso que Él había enseñado era de que en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, se predicara el arrepentimiento y la remisión, o sea, perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, hace algunos años, Fabio aquí en la iglesia hizo una encuesta que nos preguntó a todos, defina qué es el Evangelio.
Si usted le pregunta a él, que le cuente toda la diversidad de respuestas que obtuvo, ¿verdad? Y unas que nada que ver, pero eso era lo que esta congregación en ese momento tenía como concepto del Evangelio. En estos dos versículos yo encuentro que tenemos la información de lo que es el Evangelio. Se recordarán ustedes cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, no sé si se recuerda de la historia, Pablo y Silas fueron apresados, ¿verdad? Ahí en la ciudad de Filipos, los metieron al fondo con un cepo los pies y las manos y estaban aquellos a medianoche, cara al Espíritu de Dios, cantando. No podían aplaudir porque estaban en cepo, ¿verdad? Así que, pero estaban cantando himnos, dice. Y de pronto el Señor interviene, sacude esa cárcel y son liberados. Y el carcelero, donde se da cuenta que se le soltaron los presos, para él, como parte del Imperio Romano, implicaba pena de muerte. Así que él viene y saca su espada y ya se va a suicidar. Cuando de pronto aparece Blas, y tranquilo, le dice, tranquilo, aquí estamos todos tranquilos. Y aquel asombrado, el carcelero, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Esto qué quiere decir? Porque claro, ¿qué quiere decir creer en el Señor Jesucristo? Bueno, quiere decir, en pocas palabras le dijo, cree que Jesús murió en la cruz, cree que fue sepultado, cree que resucitó, pero con ese paquete va, arrepiéntete. ¿Eso qué quiere decir? Cambia tu actitud hacia Dios. El pecador, cuando hablamos de arrepentimiento, es uno que va en esta dirección y cuando se arrepiente es un giro de 180 grados. Dios allá, el hombre va lejos, fuera de Dios, en otra dirección, y el arrepentimiento es volverse hacia Dios y buscarle. Todo esto va implicado en este proceso de creer, de conversión, y como consecuencia recibe el perdón de pecados. En pocas palabras, cuando usted predica el Evangelio, usted le está diciendo a la gente, Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, hoy vive. Cambia tu actitud hacia Dios, arrepiéntete, vas en contra, date la vuelta y ponte con el Señor y tus pecados serán perdonados. Eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio o lo que le llamamos el nuevo nacimiento. Se nos dice en el versículo que todo esto comenzará desde Jerusalén porque allá en Isaías 2:3 se nos indica que desde Jerusalén saldría la palabra del Señor y por eso les va a decir más adelante que deben de permanecer allá en Jerusalén. Y aquí viene el segundo elemento que quiero dejar con ustedes, es un versículo muy corto, versículo 48. Le dice a los 11 y demás acompañantes que estaban ahí, les dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Ok, está ahí presente, resucitado, les recuerda que ya se los había enseñado, que se debía predicar todo eso ante todas las naciones, con todo lo que dije en el mensaje, y les dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Pregunta, cuando el pasaje dice, y ustedes son testigos, ¿se queda exclusivamente para los receptores originales de esas palabras? Respuesta, no, viene también para nosotros. Los que hoy leemos esto, también vamos a entender que nos está diciendo, nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua. Es una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Ese es un testigo. Sabe, conoce, ha experimentado algo y entonces por eso puede atestiguar a ese respecto. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿soy yo un testigo de Jesucristo? Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La única manera de ser testigo de Jesucristo es que yo haya creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. O en las palabras de Jesús con Nicodemo, es si ya hemos ¿qué? Nacido
de nuevo. Es la única manera de ser testigos. ¿Estoy siendo testigo de Jesús? Buen momento para preguntarme, ¿he nacido de nuevo? ¿He creído en Cristo como mi Señor y Salvador? Porque si es así, soy testigo y debo de atestiguar esa realidad. Voy a citar a un pastor que comenta este pasaje. Cumplir el mandato del Señor de propagar el Evangelio en todo el mundo es el propósito general de tiempo completo para la iglesia. O sea, compartir el Evangelio es el propósito general de tiempo completo para la iglesia. Ahora escuche, todo lo demás, incluso entender y enseñar sana doctrina, adoración, comunión, oración, búsqueda de santidad, compromiso en el servicio cristiano, todo esto lo estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Dice, es importante y beneficioso, pero hacer todo esto que mencioné sin predicar el Evangelio es rechazar el propósito para el cual existen estos elementos. En pocas palabras, si tenemos alabanza, predicación y enseñanza de la palabra, comunión unos con otros, nos ayudamos socialmente en nuestras necesidades, búsqueda de santidad, podemos estar haciendo eso. Pero si no estamos compartiendo el Evangelio, para nada sirve. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero es lo que yo entiendo de lo que estoy estudiando en la Escritura. Estas cosas, enseñar la palabra, predicar, cantar, estudio de la palabra, alabanza, servicio, comunión, deben ser, fíjense bien, deben ser medios, no objetivos. Deben ser los medios que usamos para lograr el propósito de proclamar el Evangelio y afianzar por medio de nuestras vidas la credibilidad e integridad que se necesita. O sea, que la gente vea que lo que estamos proclamando lo vivimos. ¿Cuándo fue? Esa es pregunta para usted y no tiene que levantar la mano ni nada. ¿Cuándo fue la última vez que presentó el Evangelio a alguien? Es más, ¿alguna vez ha presentado usted el Evangelio? Y oiga, no estoy hablando, o no me malentienda, presentar el Evangelio o evangelizar no es, o no me ponga usted en la lista, yo he invitado he invitado personas que vengan a la iglesia. Ok, qué bueno, pero eso no es presentar el Evangelio. Fíjese que yo me voy y en una esquina o en tal lugar y doy trataditos, doy literatura cristiana. Uy, qué bueno, pero eso no necesariamente es presentar el Evangelio. Regalo libros, pues según la necesidad de las personas. Les regalo un libro escrito por creyentes. Perfecto, pero eso no quiere decir que le presentaste el Evangelio a esa persona. Miren, le mando el link de las predicaciones. Ay, tan lindas las predicaciones del Centro Bíblico El Camino, bíblicas y todo. Yo se la aman. Sí, perfecto, seguirlo haciendo, pero eso no es compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio es ser testigo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, hoy vive. Tienes que creer en Él como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados y recibir el perdón de los mismos. Ese es ahí el mensaje que tenemos que estar dando. ¿Por qué no evangelizo? Es una pregunta que podemos hacer. Si no lo estoy haciendo, pues, ¿por qué no evangelizo? Yo saqué tres veces la pregunta con 3 respuestas. ¿Por qué no evangelizo? La primera, porque me da miedo. No sé si usted se atrevería a responderlo tan francamente. A mí sí me da miedo compartir el Evangelio. Así de forma, me da miedo, punto, ¿verdad? Saben, yo estudié hace muchos años en el seminario teológico centroamericano. ¿Y saben cuál era el peor día de mi vida en ese tiempo? Creo que cada trimestre, ya no me acuerdo, había un famoso día no sé si había en tu tiempo, día de evangelismo.
Ya no, se extinguió. Había un día de evangelismo, no habían clases, se hacían equipos, maestros y alumnos. Íbamos ahí por las calles cercanas a tocar de puerta en puerta que nos abrieran y a predicar. Yo no quería ese día. Es que a mí me daba temor. Había un día de trabajo donde se ponía uno a pintar, a cortar árboles. Ahí ese sí me gustaba. Pero salir a predicar el evangelio, es que eso a mí me daba una gran incomodidad. Y lo he hecho siempre. Desde que me convertí me enseñaron a compartir el evangelio y siempre me ha dado miedo. Me pregúntenme si todavía. Cada vez que voy a compartir el evangelio, lo pienso ahí, ¿verdad? Porque tengo ese temor. Bueno, ¿y qué hace uno con eso? Hechos 4:29. Habían agarrado a Juan y Pedro, les habían pegado una asustada y todo lo demás, y le dijeron que no prediquen, llegan y le van a compartir a los demás. Y dice Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es que los tenían amenazados de que ya no predicaran. Ahí había razón de tener miedo, los podían meter presos, azotar, habían matado a Cristo, que no les iban a hacer a ellos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra. ¿Con qué? Con toda valentía, dice. Si usted tiene temor y miedo de evangelizar, ore y dígale, Señor, yo quiero también para mí, concédeme que hable tu palabra con toda valentía. Y así se resuelve el temor. No sé cuántos aquí se bañan con agua fría, yo no. Y cuando me ha tocado, bracitos, cabecita, piernitas, pechito y lo último es la espalda. Pero estoy con rasa hasta que le entro, ¿verdad? Algo así es mi experiencia con el evangelismo, ¿verdad? Estoy ahí cuando ya que estoy debajo del agua fría, ya no hay problema. Ya que empecé el diálogo, ahí nos vamos. Pero si usted tiene temor, dígale al Señor que le dé valentía. Segundo, ¿por qué no evangelizo? Y también no sé si alguno me contestaría con esto, ¿verdad? Porque no quiero, no tengo ganas, por eso no evangelizo. Además, si Dios ya sabe quiénes se van a salvar, ¿para qué voy yo si ya lo tiene arreglado todo? Además, ¿para qué hay pastores? ¿Para qué hay ancianos? ¿Para qué hay equipo ministerial? Ellos son los que dicen, ¿yo por qué? No quiero. ¿Me explico? Usted podría responderme eso. A veces me pasa un poquito esa actitud. Entonces voy a la palabra, 1 Corintios 9, 16, 17, dice Pablo, porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos el llevarlo a cabo me ha sido confiado, o como dice la 60, la comisión me ha sido encomendada. Es la indicación, es la orden del Señor. Así que si usted me dice que no lo hace porque no quiere, porque no le da la gana, yo solo le diría, pues hacelo, porque esa es la voluntad del Señor. Y entonces hacelo, y como dice, pero y si lo hago de buena gana, recompensa. Y si no, de todos modos son mis instrucciones. Esta semana, porque también dentro de esta situación difícil que estuve viviendo, me di cuenta que había bajado los momentos de compartir el evangelio. Así que esta semana estábamos ahí que me tocaba esto y hay que ponerle el ejemplo, ¿verdad? Entonces estaba ahí con una damita en mi trabajo. Y les voy a decir cómo son esas interacciones. Ya terminando, tengo tiempos porque tengo que ver uno, después al otro. Y entonces viene la vocecita, compartirle el evangelio. Señor, si ya viene más, entonces me voy a atrasar. Compartirle el evangelio. Entonces, ¿cuál es mi instrucción del jefe? ¿Para qué estoy? Así que entonces le digo, por cierto, le digo, algún día nos vamos a morir. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, si tú te murieras un día, 27 años, casi por graduarse de licenciada en Ciencias de la Comunicación, si un día te fueras a morir y te presentas delante de Dios, y esto es técnica de evangelismo explosivo, ¿verdad? Y Dios te pregunta, evangelismo explosivo es una manera de compartir el evangelio, y Dios te pregunta, ¿por qué debería yo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le contestarías? Le digo a la futura licenciada.
Cada vez que les hago esa pregunta se me quedan así, que no saben ni qué contestar, o bueno, porque los agarra uno en fly. Y muy sincera me dice, me está haciendo sentir muy mal con esas cosas que me está diciendo, me dijo. ¿Y ustedes creen que ese era mi objetivo? Sí, porque es que si me doy a entender, cuando usted va al médico, el médico le tiene que decir qué es lo que usted tiene, aunque se sienta mal. El día que el médico me dijo, tenés diabetes, me sentí, me iba en un hoyo y me sentí mal, pero gracias a eso lo detectó tempranamente y me dio un tratamiento. Así que esta dama la hago sentir mal porque la confronto con la realidad de que no está preparada para presentarse con Dios. Y entonces le comparto esto que le dije. Tienes que creer en el Señor Jesucristo porque murió en la cruz, lo mismo, eso fue lo que le dije. Y de remate, cuando terminamos, como siempre tengo ahí las 4 leyes, a cada paciente que le hablo, y aquí está para que repase lo que hablábamos hoy, y le dejo el resultado al Señor en sus manos. Así que, si la gente se siente mal porque usted le predique el Evangelio, pues qué bueno, porque tal vez así van no es el objetivo, no es lastimarlos, me explico, es concientizarlos de su realidad espiritual. Así que si usted me dice que lo hace porque no quiere, hágalo. Y cuando lo haga, créame, hay gozo, hay placer en compartir el Evangelio. Si usted no ha tenido la experiencia de ir a un parto espiritual, comparte el Evangelio. Un parto espiritual es cuando una persona que usted le comparte acepta al Señor, cree en el Señor, ¿verdad? Y en los años que he hecho, he compartido más de los partos en que he estado, por supuesto. Y hay otros que se han ido a tener su parto espiritual a otro lado con la semilla que yo les sembré. No importa, porque el resultado es para la gloria de Dios. Y la tercera pregunta, ¿por qué no evangelizo?, sería esta. Es que no sé cómo hacerlo. Por eso no evangelizo, porque nunca lo he hecho. Nadie, nunca me enseñaron. Yo creí en Cristo, he crecido en esta iglesia, aquí vine, pero nunca he aprendido. Así que claro que me da temor y no quiero hacerlo porque no sé cómo hacerlo. Ok. 2 Timoteo 2:2. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿No sabe cómo evangelizar? ¿Sabe cuál es la solución? Aprenda. Punto. ¿Quiénes tienen Android? ¿Y quiénes tienen iOS? Un día me dieron un Android y no sé cómo funciona. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender. Con esto que nos trajo la pandemia, he tenido que aprender a manejar. Me hizo mi hijo abrir un canal de YouTube, a editar videos. Ya estoy en OBS, ¿verdad? Para hacer... de verdad es este cuerpo tan vetusto y esta mente tan kilométrica. No, pues tiene uno que seguir aprendiendo. Ahora, aprendo estas cosas y usted aprende cosas todos los días. Si usted no evangeliza porque no sabe cómo, aprenda. Hay un sistema discipulado aquí en la iglesia donde usted puede aprender. He aquí yo enviaré, dice el versículo 49, el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Eso era que el Espíritu Santo vendría sobre ellos cuando estuvieran en Jerusalén. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces se los llevó afuera de ese lugar donde estaban hasta Betania, pero esto pasó muchos días después. Y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Y pregunto ya para terminar, ¿todavía estás en Jerusalén esperando ser investido de poder de lo alto? Porque todavía me podrían decir, es que no evangelizo porque yo estoy esperando todavía que venga el poder del Espíritu Santo sobre mí. Si tú ya creíste en Cristo Jesús, ese poder está a tu disposición. Lo único que tienes que hacer es hacerle caso. Hermano, si lo incomoda que yo le digo que es su responsabilidad compartir el Evangelio, y si le hace sentir mal porque no lo está haciendo, qué bueno que se sienta mal. Pues no lo quiero lastimar, pero es que si no captaron que la única razón por la que todavía estamos aquí es para ser testigos, para compartir el Evangelio, no es para reunirnos, para cantar, eso lo vamos a poder hacer en el cielo, pero compartir el Evangelio a los perdidos,
solo se puede hacer aquí y para eso estamos. Y si usted no lo está haciendo, no está bien. Enderécelo. Si usted no sabe cómo, tenemos aquí varios que podemos enseñarle. Yo estoy ahí dispuesto y le puedo enseñar a cómo compartir el evangelio. Ya le dije que me da miedo, tengo que estar decidiendo hacerlo, decidir hacerle caso a Dios y todo lo demás, y lo he podido hacer. Así que si alguien como yo ha podido, ustedes con mucha más razón. Aprendamos, obedezcamos y pongámonos en las manos del Señor para cumplir con su voluntad. El mensaje de hoy es que somos testigos y debemos testificar el evangelio. Oremos. Padre, esta mañana queremos ponernos en tus manos y queremos hacer como tus primeros discípulos, decirte, Señor, mira, vivimos en un mundo que es antagónico, que no es favorable al evangelio, que a veces se van a burlar de nosotros, que no nos quieren oír, qué sé yo. Señor, mira sus amenazas y te pedimos que hagas que todos nosotros compartamos el evangelio con valentía. Quítanos de nuestros corazones, de nuestras mentes el temor y que podamos confiar en ti. Padre, prepara personas que tú quieres que les compartamos el evangelio en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, qué sé yo, y danos la oportunidad, danos fortaleza. Y si alguno necesita aprender un poco más de cómo compartir el evangelio, que aquí está tu iglesia sea el instrumento para entrenar hombres y mujeres, para que sean testigos aquí y hasta lo último de la tierra para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.